Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. No hemos superado viejos atavismos en el que la condición social, el estatus que provoca el tono de la piel, el apellido, las condiciones en las arcas del tesoro, incluso la buena o la mala fama, condicionan que alguien pueda casarse e incluso que pueda reunirse con otro grupo de personas o con alguien en particular. Sobran en la historia de México ejemplos de amores rotos por ser de distintas castas. Así se decía en el virreinato, pero ahora tenemos a los mismos actores con circunstancias parecidas. Ahora quizás es clasismo, racismo, ¿por qué no decirlo? Y uno de los relatos de Zacatecas más conocidos nos remiten a esa circunstancia. Se cuenta que hace mucho tiempo había una joven cuyo nombre era Beatriz. Beatriz Moncada. Ella se fue a vivir a la casa de su tío, don Diego de Gallinar. El hombre, bajo un velo que aparentaba generosidad, tenía el plan de casar a esa sobrina con su único hijo, Antonio, conociendo que era dueña de una gran herencia y que así pasaría a formar parte de la propiedad de don Diego. Quizás aquel parentesco de tío, sobrina, no haya sido de una consanguinidad tan cercana. O vayan ustedes a saber cómo arreglarían eso con los sacristanes de las parroquias, que son los que se dedicaban a redactar las actas y con los cuales había cosas que evidentemente se podían arreglar. Esos planes parecían funcionar mientras la vida de los dueños de las minas, de los habitantes de Zacatecas, de los trabajadores del campo, de la construcción, de aquella ciudad pujante y creciente por la riqueza de la plata, avanzaban. Sin embargo, siempre surge algún inconveniente. Y resulta que Beatriz conoció a Gabriel, que a pesar de tener orígenes indígenas, era un sujeto cultivado. De hecho, sabía tocar el violín. Créanme o no me crean a mí. Y se enamoró Beatriz en un concierto en casa del conde de San Mateo. Y sí, aunque quizás a escondidillas, quizás en algunas circunstancias en las que no pudieran verlos, se acercaron y se saludaron, o sobre pretexto de que llevara alguna cosa para acá, a la casa donde vivía Beatriz, terminaron por conocerse. El punto es que quedaron prendados, quedaron enamorados. ¿Y qué hace uno ante el impulso del amor, a pesar de que la realidad es concluyente? Decidir si sigue el impulso de la razón o el impulso del amor. Cada día pasada la medianoche acudía con su violín para interpretar las más hermosas melodías para aquella Beatriz. Buscaban el rinconcito donde no fueran escuchados por don Diego. Así que Beatriz también, por su lado, solía burlar la seguridad de su tío para encontrarse con Gabriel. Hasta que una noche, don Diego, que se había quedado y ocupado más tarde de lo habitual, empezó a escuchar aquella música. ¿Qué es eso? ¿Quién toca en la noche? ¿De dónde proviene?
caminó por aquí, caminó por allá, y sí encontró a la pareja, sabiendo inmediatamente qué era lo que estaba ocurriendo. Así es que don Diego, caminando, salió furioso a aquel patio, ordenando al músico que se fuera de aquel lugar. ¿Qué hace usted, muchacho imberbe? ¡Largo de aquí! ¡Váyase! ¡Váyase antes de que mis sirvientes lo saquen a patadas o a palazos! Gabriel no dijo nada. Bueno, simplemente agachó la cabeza. Accedió, pero lo hizo con una suerte de altivez, que se veía que no lo hacía porque estaba siendo amenazado, sino porque a él lo respetaba dado que era el tío de Beatriz. Eso fue el mayor error que pudo haber cometido Gabriel, porque al no escuchar palabras de disculpa, palabras de arrepentimiento, palabras de servilismo, cualquier frase que aquel poderoso acostumbrado a mandar quiere escuchar, se provocan efectos inesperados. Así es que don Diego entró en cólera y tomando una espada intentó atacar al muchacho. Pero aquel muchacho, curioso, era indígena, o así le habrían puesto por una venganza en su acta de nacimiento. Insisto en aquello del sacristán, porque tenía una educación, pues como que de un mestizo, yo diría que hasta de un criollo, de un bastardo. Y tomando una espada intentó acabar con el muchacho. Y empezó la pelea, y caminaban por aquí y se pegaban. Pero el muchacho también había sido entrenado en el arte de las armas. Por lo tal desenfundó también su sable, y se inició una batalla que dominó en todo momento. Y claro, él no quería hacerle daño a aquella persona que era como el apoderado o el tutor de la hermosa Beatriz. Esquivaba cada uno de los golpes. Estaba tan frustrado don Gabriel, pues cada que agitaba aquella arma simplemente solamente era desviada, hasta que se lanzó con un arrojo, casi con lágrimas en los ojos, que rompió con todo el orden de dominancia que tenía con las espadas Gabriel, y solito llegó y se clavó en la espada de Gabriel, casi como en un acto suicida. Gabriel, al mirar aquel accidente, se hincó para tratar de socorrerlo. Y mientras lo hacía, ya se habían escuchado el tañir de las espadas por allá, y uno de los sirvientes que llegó caminando se asustó tanto que prácticamente le habló a la sirvienta y empezaron los gritos. Pero también aquel sirviente iba con una daga, y mientras lo estaba apoyando Gabriel a don Diego, y aquel hombre se desvanecía, le clavaron en la parte de atrás, en la espalda, aquel puñal asesino. Hay que decirlo, todo esto ocurría mientras aquellos hombres se enzarzaban en aquel patio en una batalla, y Beatriz estaba en el balcón de su casa. Como en un palco de teatro, observó la refriega, observó la muerte de su tío, observó la muerte de Gabriel, observó el atolondramiento de aquellos sirvientes, y después de ver aquellas acciones, lágrimas cayeron también de aquellos ojos. Todos lloraban, y la mujer cayó, se arrojó, cayó en aquel piso empedrado, pegándose en la cabeza, ocurriendo pues 3 muertes en una misma mañana. Todo el mundo no sabía qué hacer, y llegaron pues el resto de los integrantes de la servidumbre de la casa, y las autoridades ya en la mañana observaron a aquellas 3 personas tumbadas ahí, y alguna mano piadosa empezó a dibujar 3 cruces en el lugar. Se efectuaron los sepelios, las honras fúnebres, pero desde aquel día a aquel lugar
se le llamó la calle de las Tres Cruces, recordando la muerte de don Diego, de Gabriel y por ende también el suicidio de Beatriz. Esto fue Crónicas de Espanto. Gracias por acompañarnos a aquellos que lo han hecho a lo largo de estos 5 años. Y aquí nos vemos cada fin de semana con un relato tradicional de México, de misterio o de terror. crónicasdespantocero@gmail.com. Ya lo saben. Nos vemos la próxima semana.